En esta noche quiero compartirles una palabra que se titula, como ustedes ya seguramente saben, La mujer en el diseño de Dios. Como hoy ya espoleó Celestita, estamos en una etapa de ayuno. Hemos arrancado hace unos días, específicamente el día jueves. Hemos arrancado 24 días de ayuno, de oración, ¿no? Y de meditación en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que algunos llaman el Evangelio de Pablo, porque Lucas fue discípulo de Pablo y fue el que tuvo la responsabilidad de escribir el Evangelio, y también después, como una continuación del Evangelio, el libro de los Hechos. Y hoy quiero hablar de la mujer la mujer en el diseño de Dios, viendo justamente el capítulo 1 y capítulo 2, que sé que hay hermanos que estuvieron meditando en esos capítulos, extrayendo cosas que Dios les ministraba a su corazón en relación a un lema para este año 2026. Dios hace unas semanas atrás nos entregó esta palabra para direccionarnos en este año 2026. El lema de este año es: la iglesia crece, sí, en mi casa, sí, en las casas, ¿sí? Pero decirle al que está al lado tuyo: ¿sabías que la iglesia crece en mi casa? ¿Sí, ¿sabías que la iglesia crece en mi casa? Decile. ¿Ya le dijiste? ¿No? Ahora decirle al que está al otro lado. Ahora decirle al que está atrás tuyo: ¿sabías que la iglesia crece en mi casa? El Espíritu Santo nos habló fuertemente de esto, porque cuando uno comienza a leer el Evangelio y los Hechos, ve que la iglesia no creció en el templo, no creció en las sinagogas, sino que la iglesia creció en las casas. ¿Qué tendrán las casas de fertilizantes, ¿no? ¿Qué fertilizante tendrán las casas que la iglesia crecía en las casas, ¿no? Y fíjense que en el año 70 vino un emperador romano y destruyó directamente el templo. Así que los que querían reunirse y buscar a Dios en el templo no lo podían hacer. ¿Está mal eso, que nosotros nos congreguemos todos juntos en un mismo lugar? No, porque en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que los primeros cristianos, como dice ahí en el cartel, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Pero bueno, como este es el lema de este año, la iglesia crece en mi casa, o la iglesia crece en las casas, digo, la iglesia crece en mi casa, pero en la tuya también. ¿Amén? ¿Sí? No es una cuestión egoísta de mi parte: no, en la mía nomás crece. No, en la tuya también. ¿Sí? O debería en la tuya también. Muchas veces, generaciones anteriores vieron que las iglesias crecían en los templos. Y entonces, un sinónimo de avivamiento, de crecimiento, es ver una multitud de gente comiendo choripanes. No, una multitud de gente levantando el nombre del Señor, adorando, viendo milagros, ¿no? Y de repente la iglesia crecía en masas y en multitudes. Y quiero decirte que esto fue bueno. Fueron ciertos avivamientos de diferentes épocas, pero ¿saben qué? Muchos hijos veían a sus padres hablando en lengua, revolcados ahí, teniendo experiencias sobrenaturales, viendo milagros tal vez, pero los hijos veían a esos mismos papás que hablaban en lenguas en el templo, que en la multitud de gente, que volvían a la casa y Dios no estaba en el primer lugar de sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? Que se adoraba a Dios en el templo, pero no en las casas. ¿Y eso qué generó? Generaciones de hijos que no conocían o no querían conocer al Dios de sus padres. Amén. Pero si nosotros, entendiendo lo que Dios nos habla, empezamos a vivirlo a Dios en nuestras casas, a levantar altares en nuestros hogares, a levantar altares. Y yo digo, con esto no te estoy diciendo de que empieces a invitar a toda la gente del barrio. No, empezá con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Comenzá juntos levantando un altar. Porque si hay un altar,
En esa casa va a haber fuego. Y si hay fuego, van a haber dos cosas. Van a haber luz y va a haber santificación. Y va a haber transformación de esa casa. Y esa casa se va a volver un pedazo de cielo en la tierra. Esa casa se va a volver una puerta, un portal del cielo en la tierra, como dice el Salmo 24. Por eso en esta noche no quiero seguir introduciéndote porque el Espíritu me sigue hablando, pero sí capítulo 1 y capítulo 2 vamos a ver ahora la mujer en el diseño de Dios y vamos a ver en estos capítulos justamente 3 mujeres que son como modelo, que ejemplifican a las mujeres que Dios elige y cómo estas mujeres participan activamente del plan de salvación, del diseño de Dios para los hogares y para la tierra. Amén. Vemos aquí en Lucas capítulo 1 la primera mujer que aparece en este pasaje de la Biblia. Lucas capítulo 1 se presenta justamente un ángel. En un tiempo de adoración en el templo se presenta el ángel a su esposo, a Zacarías. Y Zacarías estaba ahí justamente en la hora de la oración, la hora del incienso, y él estaba ahí y se le aparece el ángel. Lucas capítulo 1, versículo 5, dice la palabra: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. También otras traducciones ponen el nombre ahí, Isabel. ¿Sí? Es un sinónimo del mismo nombre. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Y porque Elizabeth era estéril. Fíjate que Dios puso sus ojos en una mujer estéril. ¿Hay alguna razón por la cual Dios no ponga sus ojos en ti? ¿Hay alguna razón por la cual Dios, tendrás alguna tacha, alguna marca, algo que te haga inaceptable para que Dios te mire? Bueno, acá vemos a esta mujer que era estéril y Dios puso sus ojos en ella. Dice, y ambos eran encima de edad ya avanzada. A Dios le gusta el buen humor, ¿no? Le gusta elegir gente de edad avanzada. Así que si sos abuelito, no estás desechado, todo lo contrario, Dios pone sus ojos en ti. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Qué le dijo Zacarías al ángel? ¿En qué conoceré esto? Esta pregunta escondía una duda y una inseguridad, una incredulidad hacia lo que el ángel le había dicho a Zacarías. Entonces le dice: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias.
y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de estar en el templo, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Vemos a esta mujer como un modelo, como un principio en donde Dios selecciona, ¿no? Esta mujer tenía todas las características para hacer visible lo sobrenatural de Dios. Era estéril, era mujer de avanzada edad, era una mujer que no podía tener hijos, por lo tanto, todo lo que Dios quería hacer con ella iba a ser extremadamente visible y notorio, justamente todo lo que Dios iba a hacer. Tal vez por eso Zacarías le agarró la incredulidad. Porque él dice: mi mujer ya es avanzada y encima estéril. ¿Cómo yo sé que vos no sos un enviado de Tinel y me estás haciendo una broma? ¿Cómo yo sé, no? Y le entró la incredulidad en ese momento. Y justamente como entra la incredulidad nunca es nunca deja sin fruto la vida de una persona. La incredulidad manifiesta la mudez. Dice, por la incredulidad te vas a quedar mudo. Con que vos eras un hombre de oración. Bueno, ahora por la incredulidad te vas a quedar mudo. Interesante, porque la mujer, decí conmigo, la mujer desde el principio habla el lenguaje de señas. Porque no hay manera de que haya podido quedar embarazada Elizabeth si él no le habrá comunicado su deseo en lenguaje de señas. Ya estaba mudo él. Zacarías estaba mudo, entonces no sé cómo le habrá hecho la seña. La cuestión es que le hizo seña a él, ella le entendió, leyó lo que la seña de él, entendió el mensaje y ella quedó embarazada. Así que si sabes el lenguaje de señas, puedes quedarte embarazada. Nah, ese no es el mensaje, ¿no? Pero vemos en esta mujer justamente de que sin que haya ido al colegio de lenguaje de señas, sabía y entendía muy bien lo que era hablar en señas. ¿Sabes por qué? Porque la mujer, y en específico Elizabeth, representa a la mujer que es sensible al espíritu. Ustedes saben que cuando en Génesis justamente estaba Adán y Eva, ¿no? La serpiente, ¿con quién habla? Con la mujer. Algunos teóricos dicen que habló con la mujer porque la mujer es más sensible a lo espiritual y es más sensible a ciertas actividades diabólicas. Lo que sí vemos es que Elizabeth pudo comprender al toque lo que Dios le había hablado, aunque el ángel no habló con Elizabeth, habló con Zacarías. Ella entendió lo que Dios había hablado con él allá en el secreto. La mujer tiene una sensibilidad al espíritu que a veces es más cultivada en ella que en los hombres. Porque este varón, cuando Dios le viene a hablar, en vez de decirle gracias porque oíste mi oración, Dios, gracias al ángel por haber traído el mensaje, no, él le entró la incredulidad. Y no estoy haciendo un ataque a la hombría, lo que estoy diciendo es que a veces el hombre
tiene cierto problema con la fe por su racionalidad. Y entonces el hombre, no, pues ¿cómo entiendo esto? Mi mujer es estéril, ella ya es viejita, ya se le terminó la etapa de la menstruación, ¿cómo hace que va a quedar embarazada? No, el hombre es racional. Entonces, como no entraba en su categoría cerebral, entonces dijo, no, esto no es posible. Me están queriendo mentir, me están queriendo engañar. Esto es un estafador.com. Así que no le voy a hacer caso. Ah, bueno, listo, vos no querés creer, ¡pum!, te vas a quedar mudito. Y se queda mudo. Pero, aunque queda mudo, puede participar activamente en el nacimiento, obviamente, en el embarazo de Elizabeth. O sea que pierde un atributo, pero no pierde un montón que tiene el hombre. Amén. Así que la mujer es justamente sensible al espíritu. Dice la escritura que Elizabeth también era una mujer justa y una mujer fiel. Era una mujer que obedecía en los mandatos al Señor. Esta mujer también experimenta esta acción milagrosa porque era una mujer de fe. Esta mujer también tenía alto conocimiento de las escrituras y de las promesas de Dios. Probablemente porque al igual que su esposo tenía acceso a un conocimiento mayor con respecto a las escrituras. Pero también era una mujer que era entendida en lo que era alabar a Dios. Cuando hay una mujer que tiene estas características, ¿cómo será su hogar? ¿Cómo va a ser el hogar de una mujer con estas características? Una mujer que tiene estas características, su casa se convierte en un lugar de celebración comunitaria. Cuando esta mujer tiene estas características, su casa se vuelve un lugar de celebración comunitaria. Cuando ella quedó embarazada de Juan, todas las vecinas y los vecinos del barrio vinieron a ver qué pasó, qué sucedió, y vinieron a alegrarse y a celebrar con esta mujer, porque esta mujer tenía una característica, era abierta a la sociedad. Dice justamente ahí en el versículo 57 de Lucas 1, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. O sea, es decir, vinieron a su casa e hicieron celebración. Una mujer que tiene las características de ser sensible al espíritu, justa, fiel, que experimenta la obra de Dios aún en su edad adulta, que es una mujer que entiende la palabra del Señor, es una mujer que abre su casa para celebrar todo lo que Dios hace en su vida y en la vida de otros. Amén. Vivimos en tiempos, ¿sí? Porque no es lo mismo, yo me crié en un pueblo chiquito. Cuando era pequeño vivía en un pueblo chiquito en donde vos podías dormir con la puerta abierta, las ventanas abiertas, la ropa en el tendal, y vos sabías que al otro día ni los mosquitos te iban a picar. Que tu cama iba a estar en el lugar, que la ropa iba a estar, porque todos en el pueblo nos conocíamos y entonces había mucha seguridad o había mucha confianza. No sé qué era. O las dos cosas. Pero de repente, cuando uno vive en una ciudad grande, ¿no? con muchos habitantes, de repente la seguridad parece reducirse y la confianza también. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a levantar muros altos, empezamos a cerrar las ventanas, llavear, si es posible, con dos trabas, ¿no? Porque por ahí de repente la gente que es amiga de lo ajeno, cualquier momento puede desaparecer tu zapatilla, tu ropa que dejaste colgada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que ese tipo de forma de vida en la ciudad genera estructuras de pensamiento en donde yo me cierro. Y así como me cierro para que no me roben, me cierro para que no me invadan,
también me cierro y yo no salgo de ahí. Y hago una vida, digamos, egocéntrica, en donde yo me encierro en mí mismo, en mi sueño, en mis planes, en el diseño de Dios para mi vida, en todo lo mío. Pero Elizabeth era entendida de que ella tenía que abrir las puertas, no para que entren los delincuentes, pero tenían que abrir para sus vecinos, para sus parientes, y para levantar un altar en su casa y que otros conozcan lo poderoso que es el Señor, que puede hacer milagros aún en la vejez y aún en la esterilidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿hay algo imposible para Dios? Amén. ¿Hay algo imposible para Dios? No, nada es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Amén. Dale un aplauso al Señor. Una casa como la de Elizabeth no solamente es una casa de celebración, también es una casa que se enfoca en preparar a su hijo para la misión que él va a tener. Una de las cosas que le dijo el ángel a Zacarías es: mira, tu hijo no va a beber vino, no va a beber sidra, va a tener que vivir de esta manera. ¿Y qué hace justamente Elizabeth? Colabora con lo que Dios le dijo, colabora con la misión de su hijo. Y entonces él no bebía vino, no bebía sidra, porque si Zacarías y Elizabeth tomaban sidra y vino en su casa, imagínate que iba a hacer Juan. Ya quiero un poquito, ya quiero un poquito, yo quiero un poquito, ya quiero un poquito. ¡Ah, qué rico el vino! Pero ellos, al entender lo que Dios iba a hacer justamente con Elizabeth, ellos fueron partícipes de la instrucción de ese niño. Porque ese niño tenía una misión especial y era preparar al pueblo para la venida del Mesías. Cuando somos padres y cuando son mujeres entendidas en lo que Dios quiere hacer en las generaciones, lo que sucede es que esta mujer es símbolo de alguien que colabora con el diseño de Dios en la vida de los hijos que Dios le ha dado. Amén. Y tercero, esta mujer es símbolo de aquella mujer que tiene autoridad y que afirma el nombre que Dios le da a su hijo. Porque Dios le dijo a través del ángel a Zacarías: este guricito se va a llamar Juan, le dice. Juan se va a llamar. Y cuando ella estaba embarazada y nace el chiquitín, ¿saben cómo le decían? ¿Saben cómo le decían o no? Zacarías le decían. Saki le decían. Zacarías. Ah, usted dice, este pastor está, hoy se tomó algo. No, está en la Biblia, hermano. Dice acá, versículo 59 de Lucas 1, dice: aconteció al octavo día, vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. ¿Cómo le llamaban? Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan, porque el marido estaba mudo. Pero ella era una mujer de autoridad. No me van a venir acá con martes 13 y yo me hago que sí, que sí, que sí. No. Ella, aunque ella no lo escuchó al ángel, aunque su marido estaba mudo, ella sabía que el nombre de su hijo era Juan y se iba a llamar Juan. ¿Por qué? Porque Dios dijo, y la mujer entendida, sensible al Espíritu, establece lo que Dios habló. Amén. Amén. Entonces, cuando en tu casa tu marido está mudo, no, en tu casa, cuando tu marido quiere hacer cualquier cosa, cuando tu hijo quiere hacer cualquier cosa, vos como mujer, ¿no? Como con la autoridad que Dios te da, no, acá se hace lo que Dios dijo. Eso es Elizabeth. No, acá, no, mientras esté bajo este techo, en esta casa se adora a Dios. En esta casa se cree la palabra de Dios, porque Él nos salvó, Él nos conquistó, Él nos perdonó. Y si estamos donde estamos hoy es por su gracia. Así que no voy a enseñar otra cosa. Esa es una mujer de autoridad. Ahora, cuando viene el jefe
medio mudo y encima hablando en señas. Y vos como mujer decís, y bueno, antes que perderlo, y bueno, vamos a dejar nomás que haga eso. ¿Qué tal lo que es si a las 12 de la noche mira algo de pornografía? Déjale nomás. Si después entonces viene un poquito más caluroso a dormir conmigo. Le robó unos pesos a la suegra, pero está bien si es la suegra. Mi hijo vino con una cartuchera que no es de él. Bueno, para él le faltaba una cartuchera también. Si yo como mamá permito eso, digo, o sea, entiéndase, ¿no? O sea, soy hombre, por favor. Digo, pues estoy hablando de las mujeres, ¿no? Si yo como mamá permito eso, hoy tengo una gota, mañana tengo un chorro. Sí. Hoy tengo una gota, mañana tengo un chorro. Si yo permito cuestiones, una mentirita piadosa, nomás. Yo te mentí nomás. Bueno, prepárate porque mañana te va a decir que salió a tomar tereré y en realidad después concebió y dio a luz un hijo. Era una mentirita nomás, te va a decir. Si uno en la casa, con la autoridad que Dios nos da, uno establece lo que Dios quiere establecer, tus hijos van a criarse en un ámbito seguro y en una base sólida. Entonces el día de mañana no podrán decir, no hubo profeta en mi casa, no hubo palabra de Dios en mi casa. Si vos a los 18, 20 años, después que te fuiste de esta casa, quisiste hacer cualquier cosa, es tu responsabilidad porque son tus decisiones. Pero en esta casa se adoró a Dios, se sirvió al Señor, se enseñó la palabra y se vivió la palabra. No solo que se habló, se encarnó la palabra. No es que mi papá me decía hay que orar, no, él oraba. No es que mi papá me decía hay que predicar la palabra, él predicaba. No es que mi papá me decía, hace esto y él no lo hacía. No, se encarnaba. Y esto es lo que tenía esta mujer. Elizabeth es un ejemplo de diseño de mujer para estos tiempos. Porque estas mujeres son las que Dios utiliza para el plan de salvación. Amén. La otra mujer que vemos en Lucas capítulo 1 y capítulo 2 es justamente María, la que le llamaremos la madre de Jesús, porque ella no es la madre de Dios, ella es la madre de Jesús. Dios no tiene madre, porque si tuviera madre no sería Dios. 2 más 2 es 4. Es la madre de Jesús, elegida obviamente, porque Jesús no nació de un repollo, nació de una mujer virgen, que también Dios tiene muy buen sentido del humor. Imagínate que un día tu hija, virgen, y de papi, estoy embarazada. Dios habló con María. Pero fíjense la diferencia, ¿no? Cuando a la casa de Zacarías y Elizabeth, Dios va a ir a hablar, ¿con quién elige hablar el ángel primero? Con Zacarías, ¿no? Con el hombre. ¿Y cómo le va al ángel? Complicado. Entonces, cuando va a quedar embarazada María de Jesús, le tiene a José y a María. ¿A quién va y le habla primero? Cambia la ecuación el ángel, inteligente el ángel. Dijo, me fue mal cuando fui voy a ir por el otro lado. Y le va y le habla a María. Por eso José cuando se entera, él quiere rajar. Pero no de maldad, él porque no quería que le apedrearan a ella, porque cómo ella va a quedar embarazada antes de casarse. Y el ángel le tiene que hablar, no, recibirla como esposa. Dice, quédate. Dice, porque lo que ella está embarazada, no hubo ningún buitre por ahí, fue el Espíritu Santo. Y él le cree, fíjate lo tremendo, ¿no? Zacarías no le creyó que su mujer iba a quedar embarazada, porque era de edad avanzada. Y José sí le cree que fue el Espíritu Santo. Y ahí va justamente con María y resguarda la vida de María. María tenía ciertas características. A diferencia de Elizabeth, que era una mujer ya adulta, experimentada, una mujer formada,
a diferencia de eso, María era jovencita, era una adolescente. María se la caracteriza como una jovencita humilde. Y esa humildad permitió el desarrollo de dos características en la vida de ella. Una mujercita de fe y obediencia. Cuando hay una mamá, por más primeriza, por más jovencita, por más humilde que ella sea, piricita, como le dicen a uno, esta mujer hace que su casa se convierta en un espacio de revelación. Cuando hay una mujer que es una mujer de fe y de obediencia, su casa se vuelve un espacio de revelación. ¿Se acuerdan dónde el ángel le habló a Zacarías? ¿Dónde le habló? ¿En qué lugar? En el templo. ¿Y a María dónde le habló? En su casa. ¿Entienden la diferencia? En el templo el otro incrédulo. Acá fe, obediencia, hágase conmigo conforme a tu palabra, le dijo al ángel. Rendida, sumisa. Una mujer así convierte su casa en un espacio de revelación. Sus hijos pueden escuchar a Dios en primera persona porque escuchan la voz de la mamá y saben que hay autoridad y que Dios está hablando a través de ella. Una mujer como María convierte su casa en un ambiente donde Jesús crecía en gracia, sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Porque decía que cuando él tenía 12 años se quedó en el templo, ¿no? Y le andaban buscando a Jesús porque se había como perdido. Cuando después de 2 o 3 días lo encuentran en el templo, ¿no? Y le dice, pero yo ando en los negocios de mi padre, ¿no? Y le empieza a explicar y termina ahí en esa parte del pasaje, dice, y Jesús crecía en conocimiento, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es tremendo esto, porque si Él desarrolló estas características en Él, Jesús, es porque hubo una María que estuvo acompañando. ¡Wow! ¡Wow! Hoy vivimos en tiempos en donde nosotros, los papás, muchas veces no nos queremos hacer muy responsables de lo que pase con nuestro hijo a futuro. No, yo le enseñé la palabra. Y él, bueno, no quiere saber nada. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque los chicos cuando llegan, y se lo digo por experiencia, a la edad de la adolescencia es la más complicada. Pero porque ellos ponen en tela de juicio todo lo que vos le enseñaste, si lo viviste, lo encarnaste y lo experimentaste. Entonces, él dice, pero papá vos me decías tal cosa, pero... Cric, 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 cric. Por eso María es una mujer que antes de hablar, ella meditaba en su corazón y guardaba en su corazón todo lo que el ángel le había hablado. Acuérdense que María, una vez que queda embarazada, se va a la casa de Elizabeth y vive con ella 3 meses. ¿Y sabe qué hace María? Comienza a meditar en todo lo que Dios había hablado de antemano, antes, la profecía sobre el Mesías. Comienza a meditar en todo lo que el ángel le habló. María era una mujer de mucha meditación, de no hablar tan rápido, pero cuando hablaba, mamadera, temblaba el infierno, temblaba el mundo espiritual, porque María era una mujer que meditaba muchísimo en su corazón. Esta es un modelo de mujer justamente que su casa se desarrolla en espacios de sabiduría y revelación. Vamos a ver la tercera y última mujer. La tercera y última mujer es Ana. Está ahí justamente en Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37. Dice la palabra, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad también muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años. 7 años estuvo casada esta mujer desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día
con ayunos y oraciones, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana es una mujer que simboliza esa mujer de ayuno, de oración y de búsqueda de Dios. Esa mujer que tenía esta vida de ayuno, de oración, tuvo discernimiento espiritual para ver al bebé llamado Jesús, que era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, no, ¿quién dice la gente? Y él le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuánto tiempo caminó justamente Pedro con Jesús? Esta mujer, Ana, nunca le había visto al bebé. Fue la primera vez que vio al bebé. Pero una mujer que tiene intimidad, que desarrolla vida de ayuno, de oración, es una mujer que es sensible al mover del Espíritu y por lo tanto ve más allá de lo que ven los ojos de los hombres. Cuando esta mujer, Ana, vio a Jesús, se dio cuenta que era el Mesías. Qué tremendo, qué sobrenatural. Por eso les decía al principio, hay cosas que para entender hay que subir. Que si uno está acá, no las va a entender. Esta mujer tenía una vida de ayuno y una vida de oración que le llevaron juntamente a reconocer a este niño, que no era un niño común y corriente. Era Dios encarnado. Y cuando esta mujer hace eso, ¿cómo se desarrolla una casa cuando vos tenés una mujer así? Cuando tenés una mujer sensible a la voz de Dios. Cuando una mujer que ya vos venís caminando, nomás ya te saca la ficha. ¿Cómo vos construís una casa así? Su casa se vuelve un templo, un lugar de adoración a Dios. Con una mujer así se construye una casa que se vuelve un templo, un lugar de adoración a Dios. Su casa se vuelve un lugar de testimonio que brinda esperanza a los hogares. Ella comenzaba a decirle a la gente, miren que este es el niño, el Hijo de Dios. Y le empezó este es de lo que hablaban los profetas, esto es la profecía de que iba a venir el Mesías. De que Él era el Hijo de Dios. Esta mujer te habla, fíjense, se casó, era virgen, 7 años vivió con su marido y quedó viuda, jovencita. Pero dice que desde ahí, no sé qué edad habrá tenido. En aquella época se casaban joven, ponele 14, 15 años, ¿que se casó? O ponele un poquito menos, 13, 14. O ponele, vamos a decir, 18. Se casó a los 25 años, quedó viuda. 25 años, como máximo. Capaz que quedó a los 20 viuda. Pero dice que estuvo 84 años viuda. Con tanto tiempo libre, porque no había marido para cuidar, ni para celar. No había hijo para cuidar tampoco. ¿Qué hacía con su tiempo? Limpiaba la casa y al templo. A orar, ayunar, orar, ayunar. Quiero, Señor, ver tu promesa. Quiero ver las palabras que soltaste. Quiero verlas cumplidas, Señor. Y empezaba a buscar a Dios, empezó a buscar a Dios, empezó a buscar a Dios durante 80 años. Hay gente que ora a Dios una semana y si Dios no le responde ya deja de orar. Hay gente que ayuna un mes por algo y si Dios no le responde ya dejó de ayunar. Hay gente que no, por un año, no, se pone una meta y si no logró la meta ya dejó la meta. Esta mujer estuvo 84 años. ¿Saben qué significa eso? Que esta era una mujer de perseverancia y de constancia en la vida de oración y de intercesión. Con una mujer así, tu casa, en esa casa, si no lo ve a Dios, no lo ve a nadie más. En esas casas, cuando vos tenés una mujer así, lo ve a Dios seguro. Vos entrás a la casa y lo percibís a Dios seguro. Porque no hay espacio para otra cosa. No hay entretenimientos. Hay ojos enfocados en el Señor.
para contemplar su hermosura. A tal punto lo conocía esta mujer en la intimidad a Dios, que cuando lo vio a ese niño, yo a este lo conozco, yo a este lo conozco. Si yo con este hablé hace un rato en la intimidad, yo a este lo conozco. ¿Se entiende? Hay 3 tipos de mujeres. Yo no sé con cuál te identificás vos. O si no te identificás con ninguna, tal vez Dios te está llamando porque quiere desarrollar características en ti. Y pareciera ser que este mensaje fue destinado para las mujeres. Pero quiero decirte algo, querido, querida. Aquí en este lugar hay una mujer mayor. Se llama la iglesia. Y esta palabra, aunque en primera instancia fue destinada a las mujeres, esta palabra es destinada a la mujer de Dios, que es la iglesia. Es decir, que no importa si sos varón, este mensaje también es para ti. La iglesia, si entiende este mensaje, ya no tiene que preparar la primer venida de Jesucristo. La iglesia, si entiende este mensaje, tiene que preparar el regreso de Jesucristo. Porque Juan el Bautista preparó la primer venida de Jesús. Pero la iglesia prepara la segunda venida o el regreso de Jesucristo. Por eso, en esta noche, quiero llamarte a que puedas reflexionar y preguntarte, ¿estás como Elizabeth? ¿Estás como Elizabeth entendiendo lo que Dios te está hablando? Que no importa la edad que tengas, sabes que estás colaborando con lo que Dios quiere hacer en la tierra. No, porque hay cosas que es para los jóvenes nomás, para los más chicos nomás. Yo ya estoy más cerca del arpa que la guitarra. Ese pensamiento no es de Dios, hermano. Ese pensamiento no es de Dios. Dios la eligió a Elizabeth. Su cabeza peinaba canas o no las peinaba más. No sé, porque no hay una foto de ella. Pero sí era de edad avanzada. Y Dios la tuvo en cuenta y ella captó la onda y se sumó a la ola. Y fue parte, y hoy la podemos leer acá, porque fue parte de todo lo que Dios hizo. Amén. Así que